Damas y caballeros, muy buenas noches. A nombre de la Embajada del Perú, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a todos su presencia esta noche, en la que celebramos el Pisco Sour, el cóctel bandera del Perú. Si bien los peruanos sabemos de la exquisitez de nuestra emblemática bebida, quizás no todos conocemos su origen y trascendencia. Su nombre proviene de la unión de las palabras pisco, bebida, y sour, alusivo a los cócteles hechos con limón. Según la hipótesis más aceptada, el pisco sour nació alrededor de 1920 en el Morris Bar, ubicado en el histórico Jirón de la Unión, en el centro de Lima. Aunque el Morris Bar cerró en 1929, el Hotel Mauri junto con el Hotel Bolívar continuaron ofreciendo nuestro famoso cóctel. Se dice que el Hotel Mauri mejoró la receta, agregándole ingredientes como la clara de huevo, el amargo de angostura, mientras que el Hotel Bolívar logró popularizarlo entre turistas y locales. El Pisco Sour se ha convertido a través de los años en el cóctel preferido de los peruanos y se ha vuelto imprescindible en todas las reuniones sociales, y su fama se ha expandido traspasando fronteras y convirtiéndose en el aperitivo infaltable de los festivales y eventos gastronómicos peruanos. A continuación, desde una perspectiva histórica, los invitamos a escuchar a Carlos Güler, ministro en el Servicio Diplomático Peruano, actualmente cónsul general del Perú en Quito. Él es historiador con un doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia. Su tesis versó sobre la viticultura colonial. Carlos Güler también es miembro de la Academia Peruana de Pisco. Muchas gracias. Para mí es realmente un honor poder estar presente una vez más en un evento de la Embajada del Perú en Ecuador para hablar de uno de los temas preferidos, como es el pisco. Esta vez en una ocasión de celebrar el Día del Pisco Sour, una bebida exquisita que todos queremos, que sabe a Perú. Explorando la historia del pisco, nosotros vamos a encontrar qué tan profundamente está arraigada esta bebida con la historia del Perú, cómo su naturaleza, su peruanidad es muy arraigada. En primer lugar porque al ser un aguardiente de vino, primero se tuvo que hacer vino. Y vino no se hacía en ninguna parte en América, era muy difícil. Cuando llegaron los españoles en el Caribe, prácticamente no podía crecer la uva, crecía un poquito, algo así, pero las tormentas, el calor enorme, la abundancia de aves destruía los cultivos. Tampoco se pudo hacer obviamente en Panamá, en Nicaragua, en México se hicieron algunos intentos y es posible que se haya logrado hacer algún tipo de vino. También se sabe de algunos intentos en Venezuela, ensayos, porque estaban interesados los españoles en hacer vino. Traerlo de España, si bien era muy buen negocio para los comerciantes, era muy caro para los consumidores. Entonces había necesidad. Se habla de prohibiciones, etcétera, pero en realidad siempre se trató de hacer vino en las Américas. Y eso solo ocurrió en el Perú. Es decir, no es que no haya podido lograrse hacer vino en determinado momento antes de la conquista del Perú, es posible, pero no como una actividad intensiva, no como una actividad regular. Los intentos fracasaron. Los valles de la costa peruana, al sur de Lima, que coincide con el espectro que se ha marcado como la zona pisquera, reconocida como zona pisquera, en esos valles se logró hacer vino.
se logró hacer vino de manera intensiva. Estamos hablando de los primeros viñedos en Lima, en Arequipa, en el Valle de Vítor, también probablemente en Ica. Estamos hablando de la década de 1540. Un factor importante en esta historia es el descubrimiento de Potosí, porque con el descubrimiento de Potosí hubo dinero. Y para montar un viñedo de actividad intensiva, con una gran producción, se requiere dinero, se requiere acomodar las tierras, se requiere acomodar los terrenos, las acequias, la irrigación, traer madera, se requiere mucho dinero, era una inversión. La posibilidad no solo de contar con el capital de Potosí, sino con el mercado de Potosí, alentó a los esfuerzos, y la primera viticultura intensiva, especializada, actividad destinada al comercio, surge en el Valle de Vítor y se traslada a Moquegua y Majes hacia 1550, 1560. A partir de 1600 empiezan a ver las primeras evidencias firmes, porque no sabemos si hay antes, de elaboración de aguardiente de uva. Y tenemos relatos como el observador portugués, llamado el judío portugués Pedro León Portocarrero, que decía: "Hacen mucho aguardiente y muy bueno en el Perú". Y él estuvo en Ica en el año 1605, porque él habla de un terremoto en Ica que lo agarró en Ica. Es decir, su observación respecto a los aguardientes correspondería a 1605. Y habla en tiempo presente. La cita correcta es: "Hacen mucho aguardiente en el Perú". Quiere decir que venía haciéndose. Y dice, añade, y muy bueno, es decir, había otros malos. Entonces, estamos viendo ahora, sin embargo, las referencias al aguardiente son todavía escasas. Lorenzo Huertas, un historiador peruano, descubrió el testamento de Pedro Manuel el Griego, firmado en 1613, donde detalla la existencia de una falca, detalla la existencia de botijas de aguardiente y de demás instrumentos destinados a la elaboración de aguardiente. No se tiene claro qué hacía, porque era griego. No se tiene muy claro si él era un viticultor, si él era un destilador especializado, pero la cuestión es que él estaba haciendo vino y hacía su testamento, y él parece que llegó a fines del siglo XVI al Perú. O sea, el aguardiente, el pisco, es una bebida que tiene un arraigo en las profundidades de la historia del Perú, desde los tiempos de la conquista. No existe ninguna evidencia de que otros vinos hayan competido comercialmente con los vinos de Arequipa, de Pisco, Ica y Nazca en esta época. Aquí hay una precisión. El pisco adopta su nombre en los mercados. Es decir, al pisco lo llaman otros. Porque en los registros de aduana tempranos, estamos hablando del siglo XVII, aparece aguardiente de pisco, aguardiente de pisco, aguardiente de pisco. Y en los mercados simplemente empezaron a llamarlo pisco. Es como el caso de champaña. El champaña es un vino de champán, vino espumante de champaña, pero se le conoce como champán. Y eso se le pusieron en los mercados. Entonces al pisco se le empezó a llamar pisco en algún momento indeterminado, con total seguridad, hacia el siglo XIX y fines del XVIII. Ahora bien, si llegaba a esta bebida, bueno, al Ecuador, por supuesto que llegaba a Guayaquil, Panamá, Nicaragua, Nueva España. Hubieron muchas prohibiciones porque este comercio alentaba el contrabando que traían artículos chinos con el galeón de Manila. Este galeón llegaba a Acapulco
y los comerciantes peruanos enviaban ahí sus bebidas y regresaban con artículos chinos. Y esos artículos chinos se supone que no debían llegar al Perú. Entonces, en varias oportunidades se restringió, se prohibió el tráfico comercial con toda esta zona y las evidencias están ahí. ¿Llegaba a Guayaquil? Sí, y de Guayaquil se repartía por toda esta zona. Podía llegar a Quito, llegaba a Cuenca, a Loja, pero hubo una observación. Aquí había bastante aguardiente de caña por los cultivos de azúcar. Y el aguardiente de ova era mucho más caro. Y Jorge Juan y Antonio Ulloa precisamente dan a conocer que el aguardiente era que llegaba de Pisco y de Nazca, porque así lo ponen, lo podemos buscar, eso ha sido publicado. Los aguardientes de uva de Pisco y Nazca eran del gusto de los patricios, es decir, la élite quiteña, cuencana, lojana, tomaba aguardiente como un símbolo del Perú, como un símbolo de distinción. Y es probable que también acá ya hayan empezado a llamar pisco. Esa es una historia, digamos, que nos ha vinculado a Ecuador y a Perú desde estos tiempos. El pisco ha sido un vector de unión. Es decir, el pisco llegaba, como decía, insisto, a Guayaquil y se repartía. Era uno de los puntos claves de demanda. Los puntos claves de demanda eran Potosí para los aguardientes de la zona de Arequipa y Moquegua, el Cusco para Nazca y Majes, Lima, Huancavelica y Cerro de Pasco, las minas de Cerro de Pasco para por tierra los aguardientes de Pisco y de Ica, Lima, Guayaquil, Panamá y Acapulco para el pisco. Después, en el siglo XIX, el pisco llegó hasta California durante la fiebre del oro. Y es ahí de donde data el célebre pisco punch, un cóctel que es anterior al pisco sour y que todavía se encuentra en los bares de Lima. El pisco punch era muy consumido durante la fiebre del oro en San Francisco y en California. Cuando uno habla de pisco sour, está hablando del Perú. No puede hablar de ningún otro lado. El pisco sour es una bebida, como dije al comienzo, que sabe a Perú. Y es por eso que nosotros lo usamos en conmemoraciones, en celebraciones y en actos oficiales. En las embajadas nosotros solemos hacer un pisco de honor en lugar de un vino de honor, por ejemplo. Mi recomendación es agarrar un buen pisco y tomarlo realmente como uno quiere, siempre y cuando logremos conservar su distinción, su aroma. Pisco no solo es el puerto, el río, la ciudad, el aguardiente y la botija. Pisco es también sinónimo de identidad nacional, de esencia y de orgullo patrio. A continuación los invitamos a disfrutar del pisco, el espíritu del Perú.
En los últimos años, la comunidad femenina ha ganado espacios importantes alrededor del mundo del pisco. A continuación, gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio e Integración Peruano-Ecuatoriana, CAMEPE, Cecibel Sánchez, sommelier peruana, catadora de pisco y directora de Piscos y Tacos, nos comentará sobre su experiencia desde la perspectiva de la mujer con el pisco y el pisco sour. Los invitamos a escuchar su interesante testimonio. Hola amigos de la Embajada de Perú en Ecuador, amigos de PromPerú, mi cariño para ustedes siempre por la difusión que hacen por todos los productos peruanos, a la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriana Peruana. Muchas gracias, soy Cecibel Sánchez, soy sommelier, catadora de pisco y directora de Piscos y Tacos. ¿Cómo entré al mundo del pisco? Bueno, hace 30 años un amigo entra a mi oficina, Beto Olivares Holler, y me dice: Cecibel, ¿quieres aprender a vender pisco? Estoy trabajando con unos piscos siqueños. Desde ahí, que ya conocía el pisco, me enamoró la forma de presentar el pisco. Es así como entré a estudiar la carrera de sommelier, luego perfeccionarme para ser catadora de pisco, ¿no? Entonces es así como inicio. Ya cuando me graduó de catadora de pisco, dije: voy a fundar una agrupación que se llame Piscos y Tacos, como los tacos que ven atrás mío. Tacos, ¿por qué? No por los tacos mexicanos, sino por los tacos de mujeres, por los tacones de mujeres. Yo quería que las mujeres comiencen a apreciar el pisco puro, que se enamoren de los aromas de la torontel, de la moscatel, de la Italia. Es así que con 4 mujeres fundamos esta agrupación que el sábado cumplió 8 años de fundación. ¿Cuál es nuestro camino a seguir en que la gente se enamore del pisco? Primero, el Perú y el pisco tiene 8 cepas pisqueras, 4 aromáticas y 4 menos expresivas. Cada una tiene una personalidad diferente, como dicen, un vestido diferente. Las Italias, aromas a flores, las toronteles a hierba luisa. Entonces, eso hizo que nosotros cada mes realizáramos catas de pisco. Aparte, ya avanzamos un poco más, trabajamos concursos de canto, concursos de poesía, de artículos, de fotografía sobre el pisco, y hemos tenido ganadores, y de ellos se ha desprendido 3 libros. Hemos sacado a la luz el libro El pisco y su vigencia, poesía pisquera y el cuento sobre el pisco, que se llama Pisco Espirituoso. Entonces el trabajo de Piscos y Tacos durante 8 años es las catas del pisco, la presentación de los libros, llevar cada pisco a los concursos internacionales. Hemos llevado al pisco 4 años que estamos en España con Simbe, 2 años que estamos en Virtus, llevando los piscos para que los sommeliers de otros países aprecien las características que tiene nuestro pisco, que tenemos 5 regiones pisqueras en las cuales el pisco se luce. Luego me comentan por qué yo pienso solamente en las mujeres. Bueno, para mí las mujeres tienen una característica diferente. Tienen una nariz exquisita en oler, en detectar defectos a la hora que están produciendo el pisco. Admiro a las mujeres de Arequipa, Edipo Postigo, con ese pisco valioso que tiene de moscatel y negra criolla, a las señoras de Ica, a nuestra querida Yolanda Tinoco, a Rina Elías, a Juanita, a Carmen Robati, mujeres que están al frente de un viñedo. Increíble, ¿verdad? Siempre uno cree que el hombre está atrás del viñedo, pero con estas mujeres como Nati de Piscos, Piscología en Mala, atrás de su viñedo, y ella es la maestra destiladora. Ella es la mano que dice: en este momento se corta y empezamos a trabajar. Esas son las mujeres que trabajan
con el pisco directamente, y también tenemos a las promotoras culturales. Un abrazo para todas ellas, porque ellas son las que llevan el pisco a diferentes eventos y lo presentan. A las mujeres que están detrás de la barra en la coctelería, diciéndole a su cliente: mira, ven, tómate un pisco sour, un chilcano, un pisco punch, un capitán. Entonces esas mujeres también son valiosas. Tenemos a mujeres que son pioneras en la coctelería, ¿no? Las chicas del marketing. Tenemos ahora mujeres que son dueñas de bodegas importantes, como de Pisco Madre, que ella está con su botella en el marketing de la venta de su producto, ¿no? Entonces es muy interesante que nosotros llevemos el pisco a diferentes países. El pisco hoy ha ganado mucha personalidad en cada evento. ¿Por qué? Las características de todos los destilados. Es ahí en que yo le digo, el pisco es el sumo pontífice de los destilados. Diferente a un vodka, a un Singani, a una grappa, a un orujo, ¿no? Los perfumes que da el pisco con cada una de sus cepas es que lo hace importante, ¿no? El pisco no quema, no raspa, y no es solamente para hombres, sino para mujeres también. Estamos en el mes del pisco sour. ¿Con qué podemos preparar un pisco sour? ¿Con qué cepa? Con una quebranta, ¿no? La quebranta le va a dar ese cuerpo que necesita nuestro pisco sour. Así que, amigos, un tip a tomar pisco sour este sábado, que es su día, con una cepa quebranta que es especial para este cóctel. Salud. Muchas gracias, Embajada del Perú, Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriana Peruana, PROM Perú, y salud por el Día del Pisco Sour. Conociendo la historia del pisco sour, así como el rol de las mujeres, a continuación aprenderemos a elaborar este cóctel nacional de la mano de Roberto Meléndez, embajador del pisco de la marca Perú. ¿Cómo debemos preparar un buen pisco sour en casa? Salud. Agradeciendo a todos su compañía esta noche, nos despedimos al son de guitarra y cajón con la canción Pisco Sour, composición de Nicolás Larrea e interpretado maravillosamente por Cecilia Bello. Hasta pronto.
especial, sin igual, orgullo nacional del Perú, que tiene la virtud de alegrar y también embriagar al corazón. El pisco se llamó y conoció, y desde tiempo antiguo se tomó, y así en sus tinajas de barro guarecido, sabroso enriquecido, al peruano alegró. Así en sus tinajas de barro guarecido, sabroso enriquecido, al peruano alegró. A la costumbre de tomar el pisco con limón, en el bar Morri se agregó clara de huevo, azúcar y el hielo. Fue así como nació, sí señor, peruano el pisco sour es de nacional sabor. A la costumbre de tomar el pisco con limón, en el bar Morri se agregó clara de huevo, azúcar y el hielo. Fue así como nació, sí señor, peruano el pisco sour es de nacional sabor. Bebida especial, sin igual, orgullo nacional del Perú, que tiene la virtud de alegrar y también embriagar al corazón. El pisco se llamó y conoció, y desde tiempo antiguo se tomó, y así en sus tinajas de barro guarecido, sabroso enriquecido, al peruano alegró. Y así en sus tinajas de barro guarecido, sabroso enriquecido, al peruano alegró. A la costumbre de tomar el pisco con limón, en el bar Morri se agregó clara de huevo, azúcar y el hielo. Fue así como nació, sí señor, peruano el pisco sour es de nacional sabor. A la costumbre de tomar el pisco con limón, en el bar Morri se agregó clara de huevo, azúcar y el hielo. Fue así como nació, sí señor, peruano el pisco sour es de nacional sabor. Peruano el pisco sour es de nacional sabor. Peruano el pisco sour es de nacional sabor.